La evidencia científica reciente muestra que el fenómeno del sargazo ya no responde a un patrón único ni estable. En el Atlántico tropical se ha consolidado desde 2011 el llamado Gran Cinturón de Sargazo del Atlántico, una franja interconectada de algas flotantes que se extiende desde África Occidental hasta el Caribe. Para hablar un poco sobre lo que nos depara el sargazo, por la importancia que tiene para el área, para nuestra economía, hoteles que se paran, turistas que no vienen, para hablar de cómo se ha ido avanzando en la utilización del sargazo, ya que hay que convivir con él, qué provecho podemos sacarles. Me place muchísimo recibir una vez más en nuestro magazine a Elena Martínez, oceanógrafa. Gracias por acompañarnos, Elena. Feliz Año Nuevo. No, muchísimas gracias por la invitación. Igual, feliz año. Pues aquí estamos, Ángelo Mercedes, Dayana Álvarez y un servidor para conversar un poquito. Dayana, arrancamos contigo. Yo tengo una pregunta, Elena. Lo primero, sobre este tema tan amplio, tan común. Yo quisiera saber, de manera básica, sencilla, ¿cómo tú explicarías que, obviamente, cuál es la razón de por qué está llegando muchísimas más cantidades a nuestras costas? Y lo segundo es, ¿qué impacto tiene el sargazo en los ecosistemas marinos y costeros? Pues mira, el motivo principal no es uno solo, es un cúmulo de factores. El sargazo, como cualquier otro alga, se beneficia, por ejemplo, sobre todo del exceso de nutrientes, del aumento de la temperatura, del aumento del CO2 atmosférico, el dióxido de carbono, ya que el sargazo es un organismo fotosintético, es decir, utiliza la luz solar y el CO2 para crecer su biomasa, su volumen. Y recientemente, pues todos los diferentes cambios que nuestro planeta está experimentando, pues eso, de nuevo, aumento de la temperatura, aumento del CO2 por las emisiones, han creado lo que nosotros denominamos hoy en día pues la tormenta perfecta, por así decirlo, y las condiciones idóneas para el sargazo proliferar de forma masiva. Y esto no solo se le suma a las condiciones que el ser humano crea, sino a los propios fenómenos naturales. De hecho, recientemente se ha visto que un fenómeno natural de upwelling, afloramiento de fósforo que hay en esa región, es uno de los mayores hoy en día causantes de estas proliferaciones, sobre todo pues blooms en exceso que vemos en ciertos meses del año. Y lo que supone, pues evidentemente, aparte del problema visual y de olor, es un grave problema ecosistémico, pero incluso también de salud. Hay que entender que este mal olor no es simplemente un mal olor. El mal olor son ciertos gases tóxicos como metano, hidrógeno sulfúrico, que el sargazo emite cuando se descompone y se pudre. El sargazo como tal, cuando es un ser vivo, porque el sargazo está vivo como otras algas y plantas, no es peligroso, pero el problema es que cuando se empieza a descomponer en esas cantidades masivas, empieza a liberar estos gases, que es lo que dan ese olor, pero ese olor significa también pues intoxicaciones, afectación a la barrera cutánea, incluso infecciones respiratorias. Y luego también, evidente, para la fauna y para la vida marina es completamente desolador, porque crea barreras, consume el oxígeno cuando se está descomponiendo, evita que la luz solar pueda entrar, e incluso, pues, por ejemplo, para las tortugas, las tortuguitas cuando nacen en la zona de la playa y van hacia el mar, pues se encuentran con una barrera gigante que no pueden atravesar y muchas veces se quedan atascadas. Entonces, es un grave problema y va incluso eso mucho más allá de la parte visual, que evidentemente es extremadamente problemática, pero ¿qué es eso? Que llega incluso a impactar muy fuertemente medioambientalmente, incluso últimamente a niveles de salud pública. Elena, una pregunta. ¿Cuáles son los usos sostenibles o industriales que pudiéramos darle al sargazo? Pues mira, son inmensos, porque aunque quizás en esta región no es tan conocida, la industria de las algas es algo que ya está extremadamente popularizado a nivel global. Incluso si nosotros miramos en muchos de los cosméticos que utilizamos, veremos que hay extractos de algas. En muchos de los alimentos que ingerimos hay un compuesto que se llama alginato, que viene solo de las algas pardas. Entonces, hay incluso muchísimos países que cultivan algas a propósito, o sea, que tienen plantas de pura de algas. Entonces, el sargazo como alga puede ser utilizado como cualquier otro alga. Es verdad que aquí en concreto el sargazo que llega hay que hacerle algún tipo de pretratamiento porque viene con niveles altos de arsénico
entonces no se puede utilizar directamente, pero una vez que se estabilizan los niveles de arsénico, tiene aplicaciones múltiples. Nosotros, por ejemplo, en SOS Biotech ahora mismo cubrimos principalmente para el sector agrícola, porque entendemos que es un sector crucial, es el sector que nos alimenta, del que todos dependemos y que está siendo también gravemente afectado por la crisis climática y también pues que es muy vulnerable, sobre todo, por ejemplo, en República Dominicana, porque prácticamente el 100% de los insumos que se utilizan para la agricultura tienen que ser importados. Entonces, el poder tener localmente productos pues, como los bioestimulantes que nosotros hacemos o los sustratos permiten al agricultor tener un producto local, un producto que es sostenible, que es orgánico, que evidentemente pues, ayuda a mejorar la resistencia de sus cultivos, a reducir el uso de otros productos que sean sintéticos y además pues, apoyar a la limpieza de las playas, porque al final todos los productos que nosotros hacemos son 100% derivados del sargazo. Y aunque estos nosotros que son nuestra línea principal, porque son los que ya tenemos en el mercado, nosotros hemos hecho también ya desarrollos para el sector cosmético, para el sector incluso de los biomateriales. Pero de nuevo es lo que decimos siempre, nosotros no estamos reinventando la rueda, la industria de las algas es una industria que existe internacionalmente, lo que nosotros estamos es pues trabajando con un alga con la que antes no se trabajaba y adaptando a las condiciones y requerimientos especiales del sargazo y de la región. Elena, una pregunta. Recuerdo el año pasado que hablamos, quizás sobre esta fecha, sobre la mancha de sargazos que cubría parte del Atlántico y que se aproximaba al Caribe. Se decía, incluso decías, que era el tamaño que tenía en la mar, era casi el mismo territorio que ocupa Estados Unidos. ¿Sigue siendo así? ¿Qué perspectivas hay de cara a este año 2026? ¿Aumentará? Yo siento, no sé la apreciación tuya, pero que el año pasado nos alertamos porque era mucho lo que se veía venir, etcétera. Sin embargo, no nos afectó tanto, o al menos en periodos de tiempo largo, como en el 2024 o 2023. ¿Estoy en lo cierto? ¿Qué nos depara el 26? Pues mira, justo el año pasado fue el peor jamás registrado en la historia. De hecho, esa masa que mencionas, que ahora se le llama nuevo cinturón del Atlántico de los Sargazos, llegó a tener 38 millones de toneladas de sargazo, lo máximo jamás registrado. Y de hecho aquí en Dominicana incluso el principal problema es que llegó a regiones que nunca había llegado. Por ejemplo, nosotros el año pasado por primera vez hicimos recolecciones con nuestro sistema, con el LCM, en zonas como Boca Chica, en otras zonas como Samaná. Incluso tuvimos que hacer algunos de emergencia, como bueno, en algunas centrales eléctricas que se vieron afectadas su toma de agua por el sargazo. Entonces, el año pasado sí que fue bastante catastrófico porque llegaron volúmenes muy altos y sobre todo eso, se vio afectada una región más amplia de lo que se veía afectada normalmente. Para este año, pues las estimaciones son malas. Se estima que la cantidad de sargazo que va a llegar puede que supere incluso a la del año pasado, pero sobre todo este año se estima que va a llegar antes. De hecho, ya se han podido empezar a ver a lo largo del país pequeñas arribazones de sargazo y se estima que para finales de este mes, para finales de enero, llegue un volumen significativo, incluso igual al que llega en los meses de junio. Entonces, ahora de hecho se están empezando a establecer más sistemas de monitoreo, de alerta temprana, porque al final ese es el gran problema. Hoy en día incluso llegan grandes cantidades, pero lo que se sabe real numéricamente son estimaciones la mayoría de las veces. Y eso es lo que hace que muchas veces parezca la situación menos grave de lo que realmente es, y es porque muchas de las zonas afectadas no llegan a reportar las cantidades reales que les están llegando porque no tienen la capacidad de hacerlo. Y eso es uno de los puntos en los que también se está trabajando. No es solo importante recolectar o valorizar, que evidentemente es crucial, como nosotros lo hacemos, pero también es el monitoreo, el saber cuánto va a llegar, dónde va a llegar, para poder actuar antes. Es decir, más vale prevenir que curar. Y nosotros, por ejemplo, el año pasado tuvimos que hacer muchas intervenciones de emergencia. Y aunque evidentemente tenemos la capacidad de hacer esto, lo ideal es no tener que llegar a ese extremo, porque una vez que se llega a ese extremo ya hay parte del daño hecho.
Ujú. Me gustaría preguntarte, Elena, ¿qué se está haciendo de manera colectiva para enfrentar el sargazo? Hay muchas iniciativas privadas, iniciativas tal vez hasta de países. ¿Se está hablando de este tema en escenarios internacionales? ¿Se está decidiendo o proponiendo asumir algo para enfrentar el sargazo? ¿Simplemente perderemos los mares de este lado del mundo en el Atlántico? Sí, pues mira, una de las suertes de que el problema haya crecido tan significativamente es que por lo menos se ha levantado la voz a nivel internacional. De hecho, el año pasado el presidente Abinader llevó a la conferencia, bueno, en las Naciones Unidas, 2 veces, tanto en la Conferencia de los Océanos como durante la Semana del Clima de Nueva York, el tema del sargazo. Y dedicó una parte muy significativa a solicitar esta ayuda internacional y a poner la mirada en el sargazo en el Caribe, también incluso haciendo referencia que ya no es un problema local o regional, o sea, las invasiones de algas están creciendo mundialmente. Y hay diferentes entidades pues, de cooperación o también, pues, sobre todo de parte de la Unión Europea a través del Global Gateway, a través de Euroclima, pero otras agencias como JOICA, que es la agencia coreana de colaboración internacional, o JOICA, que es también la japonesa, que están empezando también a apoyar. A nosotros, por ejemplo, aquí localmente nos han apoyado también embajadas como la de Reino Unido o la embajada alemana. Entonces, sí que está empezando a haber esfuerzos. República Dominicana también ha sacado algunos esfuerzos en colaboración con la Unión Europea para apoyar pues, estas iniciativas como la nuestra para lograr que podamos escalar más nuestro impacto. Y hay otros países como Granada que también están llevando acciones. ¿Qué pasa? Claro, es que realmente nos encontramos ante una situación completamente novedosa. Nunca se había dado una invasión de algas a la escala que la estamos viendo. Y faltan muchos recursos, falta monitoreo, falta datos, faltan legislaciones. Nosotros, por ejemplo, cuando empezamos a recolectar, claro, ni siquiera ante la ley había el concepto sargazo o los productos que tú comercializas no aparecen dentro de la categoría porque los bioestimulantes son productos relativamente nuevos. Entonces es todo un proceso y claro, el proceso al que pues muy bien sabemos que la legislación y que la parte gubernamental va es más lento de lo que el sargazo está. Por eso nosotros pues siempre insistimos mucho en que hay que seguir haciendo presión, que aunque parezca que a veces nos repetimos demasiado, es muy importante porque también es clave dar a conocer y que el mundo sepa el problema ante el que nos estamos enfrentando. Ya, Elena, ya hemos hablado un poco de lo que nos depara el 26, que viene en grande, esta cantidad de algas. Te preguntaba antes de salir al aire en torno al mar del Sargazo, que existe, no es de ahora porque no sea más cercana a la noticia, sino existe desde siempre, precisamente en el Atlántico, y se dice que ha reducido el mar del Sargazo, la cantidad de sargazo, y que es mucho más la que se va concentrando en el Caribe. ¿Es así? ¿Se tiene conocimiento de por qué ha ocurrido esta transformación? Pues sí, es exactamente así. De hecho, han salido justo 2 artículos sobre el tema a finales del año pasado, del 2025. ¿Y qué es eso? Pues que se ha visto que el mar de los Sargazos, que como tú bien mencionas, hay registros desde hace más de 500 años y existiendo lleva todavía muchos más, ha empezado a disminuir la cantidad que tiene de biomasa y que lo que ha aumentado es esta nueva región que de hecho hace pues 15 años ni siquiera existía y ahora es masiva. Y claro, grave problema porque justo el mar de los Sargazos era un ecosistema muy importante. El mar de los Sargazos está rodeado por 4 corrientes oceánicas, por lo que no suponía un grave problema, es decir, no era un emisor de sargazo como tal, quizás unas pequeñas cantidades, pero no significativo. Y es una zona donde sí que habitan en esa región una serie de animales que dependen de ese ecosistema y se ha visto que ha decrecido muy significativamente a medida que ha avanzado el crecimiento del nuevo mar de los Sargazos. ¿El por qué? Pues es de nuevo eso, una mezcla de factores. Nuestro planeta está sufriendo pues, diferentes variaciones. Está cambiando la temperatura superficial del océano, eso hace que cambien las corrientes. También pues,
todo lo que es la temperatura influye incluso en el tema de los vientos, y eso todo está generando unos desajustes haciendo que pues, el ecosistema en el que antes un organismo podría proliferar y crecer ya no pueda, porque no tiene las condiciones óptimas que antes tenía. Y está haciendo a su vez que se formen nuevas zonas en las que sí que pueden crecer y como no están controlados, como es el caso del nuevo cinturón, ya que no está rodeado por corrientes, pues supongan un problema inmenso. Este artículo lo que menciona es que aparte de pues, toda la parte humana de vertidos por la línea de la agricultura, de aumento de la temperatura, del CO2, etcétera, también están afectando fenómenos naturales. Como mencionaba anteriormente, pues los fenómenos de upwelling, de afloramiento de fósforo, que ayudan a la fijación de nitrógeno por el sargazo. También lo que ya se sabía, que son los vientos del Sáhara, que traen micronutrientes como el hierro. Entonces, claro, es como cuando la gente habla de, pero hay que atajar el problema de raíz. ¿Cómo podemos atajar pues la pérdida de sargazo en el mar de los sargazos, que es donde es importante, y el aumento de sargazo en el nuevo cinturón? Pues es que es extremadamente complejo, porque ya no es solo un fenómeno humano, sino que está potenciado por fenómenos naturales, ante los cuales nosotros evidentemente no podemos hacer nada. Y los fenómenos humanos son de una magnitud inmensa. Y por eso es tan importante enfocarnos en lo que sí que podemos hacer, que es la recolección, que es el reciclado, la valorización y la alerta para estar prevenidos. Ya. Por último, hablando de la recolección, bueno, si mis colegas y amigos tienen otra pregunta, pero aquí todavía no se acaba de crear un mecanismo, digamos que fluido, poderoso, fuerte, sostenible, ni en el sector privado ni en el sector público para enfrentar el sargazo. Me conta que SOS Carbón ha desarrollado un modelo para la recolección del sargazo. Ya ustedes lo han explicado en más de una ocasión, incluso en este mismo programa, la importancia de hacerlo incluso en alta mar. No hacemos nada con recolectarlo cuando ya llega a nuestras costas, a nuestra playa, que se pudre, que todo lo que sabemos que se mezcla con la arena, que pierde cualquier otro valor que pueda tener para ser procesado, y por eso se recolecta fuera y hay un sistema para hacerlo. Incluso SOS Carbón brinda ese servicio contratado en otras islas del Caribe, en el arco de las Antillas Menores, y aquí cuesta trabajo. ¿Cómo vamos en eso? Más allá de SOS Carbón, ¿hay un sistema para recolectarlo? ¿Nos cruzamos de brazos para verlo? ¿Ponemos unas vallas o bardas en el mar para ver cómo lo aguantamos y ya nos quedamos en eso? ¿Existe realmente? Recuerdo que se daba hasta un dinero tremendo a las universidades para estudiar, investigar qué se iba a hacer con eso. Pero ¿qué estamos haciendo desde la práctica de verdad en el sector público y en el privado para recolectar ese sargazo? ¿Lo botamos, lo llevamos a un destino final o lo procesamos? ¿Hay algo en concreto para eso o seguiremos en la contemplación? Pues mira, yo creo que ahí el problema empezó que al inicio, cuando el sargazo empezó a llegar, se tenía la esperanza de que se desapareciese, ¿no? Al igual que llegó de forma inesperada, que iba a desaparecer de forma inesperada. Y por eso durante mucho tiempo al principio no se hizo nada y eso ha retrasado mucho las acciones. Nosotros llevamos ya recolectando formalmente desde el 2021 y, como mencionamos, no solo recolectamos aquí en República Dominicana, también trabajamos en Antigua y Barbuda, en México y en Puerto Rico. Y hasta la fecha hemos recolectado más de 26.000 toneladas de sargazo con nuestros sistemas. Entonces, existen sistemas de recolección, existen empresas como la nuestra que tienen un modelo, que ofrecen servicios, que, como mencionaba, el año pasado ofrecimos incluso aquí servicios de emergencia, aparte de los servicios que ya tienen pues, hoteles y centros turísticos contratados con nosotros. ¿Cuál es el problema? Un poco el que tú mencionas. Es verdad que el consenso todavía sigue un poco en el aire, porque yo creo que pasa un poco lo de siempre. Todo el mundo quiere liderar cuando es la parte buena y de reconocimiento, y luego nadie quiere tener que ser el que dé la cara cuando es la parte, pues, de problema. Nadie quiere hacer el trabajo sucio. Nadie quiere hacer el trabajo sucio. Y entonces, claro, también entra mucho el tema de las competencias. Como esto es un problema nuevo, claro, evidentemente en la ley, en los registros, no hay nada escrito de quién es competencia. ¿Es el Ministerio de Medio Ambiente o es el de Turismo? ¿Es para los hoteles o es el sector público?
Entonces ahí pues está en procesos de negociaciones y de determinación, incluso es que el sargazo por en día tampoco está catalogado como tal. Entonces, bueno, es que es una situación compleja por eso, porque es algo nuevo, porque no hay un consenso, como bien se está viendo. Sí que, por ejemplo, ha habido pues, apoyo a la investigación de las universidades, pero al sector privado no. Y aunque la investigación es clave y crucial, y nosotros hemos hecho, por ejemplo, también nuestro proceso de investigación en un inicio, ya estamos fuera de ese proceso de investigación. O sea, la investigación ya ha pasado. Ya hay soluciones, ya hay productos en el mercado como el nuestro, ya hay sistemas de recolección que llevan trabajando como el nuestro más de 5 años. Entonces, creo que hay que cambiar también un poco esa perspectiva de la investigación ya está hecha, evidentemente, pues todavía se puede seguir más investigando en otros puntos, pero es clave que se empiece ya a invertir y apoyar el escalado de soluciones. O sea, básicamente, Elena, ya tenemos suficiente material investigado, es básicamente un régimen de aplicación, o sea, es un procedimiento, es establecer qué es lo que viene, la forma en que hay que hacerlo y a quién le compete. ¿Cierto? Exacto. O sea, si es que nosotros, por ejemplo, la recolección de nuevo eso, llevamos 5 años recolectando ya en 4 países. Actualmente, de la zona de las islas, somos los mayores recolectores. Después, la valorización, nosotros tenemos ya 3 productos en el mercado desde hace un año. Nuestro bioestimulante, por ejemplo, Marine Symbiotic, que es 100% derivado del sargazo que recolectamos, tiene ya más de 14 puntos de venta en todo el país. Estamos tanto en Santo Domingo como en Santiago. Y trabajamos con más de 50 agricultores directamente. O sea, es una solución que ya es real, que ya hay agricultores, hay personas en el país que están yendo a comprar el producto 100% y que está funcionando. Y que está funcionando, evidentemente. Y este producto está certificado, tiene permisos, tenemos, por ejemplo, una certificación orgánica del Ministerio de Medio Ambiente. El producto también está ya apto para exportar a Estados Unidos. De hecho, en Estados Unidos ya trabajamos con 5 agricultores. Entonces, yo creo que es importante que un poco esta idea cale en la gente. Sigue siendo un problema, evidentemente, por las cantidades a las que llega, pero ya sabemos que se puede recolectar, ya sabemos que se puede reciclar y valorizar, ya sabemos que se pueden hacer productos seguros y sostenibles para el mercado, ya hay productos seguros y sostenibles en el mercado que la gente puede adquirir, y ahora lo que hay que ayudar es al escalado de esas soluciones, porque claro, nosotros, por ejemplo, tenemos la capacidad de producción pues que tenemos como empresa emergente, como startup al fin y al cabo, pero si se quiere poder llegar a manejar todos los volúmenes, hay que hacer inversiones, hay que hacer un apoyo a ese escalado de las biorefinerías que ya están trabajando para ello. Ya. Bueno, Elena, agradecerte que nos hayas actualizado empezando el año en torno a este mundo del sargazo. Ustedes tenían incluso como un proceso de investigación para algún tipo de crema, o lo estaban haciendo en Europa, en Suiza, se llevaban unos furgones o algo así, ¿no? Sí, bueno, es que nosotros aparte de recolectar sargazo también lo vendemos, lo exportamos. Ahora mismo nuestro mayor contrato es con una empresa finlandesa, pero bueno, también hemos vendido sargazo a China, Japón, Australia, España. Tenemos eso, colaboraciones tanto con empresas... ¿Y lo pagan bien, Elena? ¿Elena, lo pagan bien? Yo he escuchado que es bien pagado, Elena. ¿Qué? Yo he escuchado que es bien pagado. ¿Qué tú dices? Sí, porque es que las algas son un recurso de valor. Es que de verdad, o sea, tú no sabes lo que invierte, por ejemplo, Europa en cultivar algas. O China, que China produce 5 millones, bueno, un poco más ahora, de toneladas de algas al año. Esos son campos de cultivo y las algas, algunos de sus compuestos son extremadamente de valor porque hay compuestos, eso de nuevo, como el alginato, que se utiliza, por ejemplo, en los moldes del dentista, que se utiliza para hacer las papillas de los bebés para darles textura. Ese compuesto solo se encuentra en algas pardas como el sargazo. Ya, no necesitan un socio para el tema de recolección y exportar el sargazo, un socio, o nosotros hacemos y nos convertimos en competencia. De todo ahora mismo. Elena dijo que ya necesita socios para inversión, no más investigación, ¿verdad, Elena? No hay que investigar más nada. Vamos a hablar, Elena, vamos a hablar. Elena, gracias, feliz año nuevo. Gracias por tenernos y por seguir dándole voz a este tema. Siempre, un deber. Elena Martínez, oceanóloga, acompañándonos en este magazine que para ella sí tiene